Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición de día viernes de Pro Azur. ¿Y qué les decimos siempre? O el viernes viene calma chicha o bien está ventoso, muy ventoso y tormentoso como está a esta hora la región patagónica en su litoral marítimo. Bueno, la verdad es que teníamos pensado una estructura de programa, venía todo re tranqui, hasta que empezaron a caer mensajes. Y empezamos a ver que hay mucho movimiento en la provincia del Chubut, nuevamente en el sector pesquero. Lo venimos hablando, se los venimos contando en la diaria en cuanto a qué es lo que va con el gobierno y poco a poco cómo se va convulsionando todo esto, y a medida que van pasando las horas y que van pasando los minutos, tenemos otro panorama o empezamos a tener otro tipo de circunstancias en la provincia del Chubut. Paciencia es lo que le voy a pedir a una de las integrantes de este equipo, que es la señorita Aldana Marín. Vamos a decirle primero buenos días. Segundo, crucemos los deditos. Hay mucho viento, ¿sí? Pero mucho viento en la región patagónica. Estamos hablando de alertas incluso en la región, de embarcaciones que se están resguardando del temporal de viento que tenemos a esta hora en la zona patagónica, en la región de la provincia del Chubut. Así que crucemos los deditos. Primer punto. Segundo, vamos a saludarlo al señor Diego Lizarazu. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo vemos muy entretenido a él. Sí, exactamente. Sí, los vemos que están, como todos los viernes, disfrutando, saboreando de ricos placeres culinarios. ¡Ja! Toma. Y ahí los vemos a todos amontonados, así que los saludamos a todo ese gran equipo que vemos en la cocina, todos todos juntitos, comiendo, vaya uno a saber qué, pizza será, sándwiches tal vez. Bueno, ahí lo vemos lejos a Gustavo Seira también haciendo incursión en cada uno de los platos que tienen ahí. No me tire nada, por favor, casi. Pero qué rico que se ve eso. Sí, todo el mundo quedó en estado de congelación, así congelados todos, porque si se caía eso, Gustavo, ¡qué fin de semana! Bueno, hay mucha gente en Mar del Plata, también hay mucha gente en la ciudad de Puerto Madryn. Dentro de algunos minutos lo vamos a tener a Julio Hoffman, antes de que se retire de esta hermosa y ventosa ciudad, para que nos cuente cuáles son los resultados de este nuevo paso por la ciudad de Puerto Madryn. Recién lo escuchábamos a Jorge Frías también hablando con Zarpamos Informados en torno a todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió y cómo va creciendo la difusión en la región patagónica de los cursos STCW de el SESMAR, así como también del resto de los cursos de formación. Entonces, bueno, ahí ya tenemos otro tema para ir desarrollando. ¿Y qué es lo que dejó la jornada de economía circular y residuos plásticos de origen pesquero en la ciudad de Puerto Madryn? Muchos puntos suspensivos, muchas cuestiones que entendemos son parte de una agenda a desarrollar. Sí, también hay que ser sinceros y decirles que este proyecto, el proyecto Mares, tiene como finalización, digamos, o punto final de esta primera etapa el 2025. Así que bueno, veremos qué es lo que se puede hacer. Pudimos escuchar muchas voces y eso es algo extremadamente importante. Poder escuchar a los diferentes actores, tanto aquellos que sufren o por lo menos observan y deben actuar en consecuencia ante la generación de los residuos de origen pesquero, y también aquellas personas que nos explican cómo es que surgen, qué es lo que ocurre y cómo eso que se ve como una mala palabra, como puede llegar a ser los residuos plásticos, en realidad lo que se precisa es una reutilización o por lo menos una reconversión de ese material al momento en que se daña, se rompe. ¿Y qué es lo que pasa dentro de la industria? Conocer la industria creo que trae más respuestas
o por lo menos un panorama un poco más claro, un diagnóstico de qué es lo que se puede hacer con esa generación de residuos. Pero hay que conocerla, hay que conocer cómo es que trabajan arriba de los barcos, cuáles son las problemáticas a las cuales se enfrentan y entonces así buscar entre todos soluciones. ¿Es un buen paso? Sí. ¿Es un gran primer paso? También. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y que no quede únicamente en un diagnóstico o en una catarsis de diferentes sectores, sino que se llegue y se arribe a alguna solución o algunas soluciones, porque no tiene por qué ser una, pueden ser varias. Dicho esto, Dana Luna también se encuentra y es parte integrante de este equipo. Lo mismo Laura Luna, que viene con su hasta las manos. Hoy tenemos sorteo. Atenti, que tenemos sorteo. ¿Y qué más les puedo decir? Que nos pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas. Una de ellas es a través de Twitch. Ahí nos encuentran como Phantom in the Air. Vamos a hacer la apertura formal por si alguien quiere mandarnos algún comentario, algún saludo, ¿por qué no? Es una de las vías de comunicación que tenemos. Y la otra es a través de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Sí, ahí nos encuentran ustedes como Phantom in the Air y al mismo tiempo pueden ver, visualizar, compartir, comentar, ¿por qué no? Todo el material que vamos generando. No solamente en ProAsur, en toda la programación que tiene Phantom in the Air. Ayer les comento, vamos a abrir un paréntesis, muy interesante el tema de que nos identifiquen. Sí, un trabajo diario, constante, que va paso a paso, trae este tipo de resultados. Quizás no en forma inmediata, en un mediano, en un largo plazo, pero no hay nada más lindo que, primero en principal, nos reconozcan como medio de comunicación, que cuando hablemos de comunicación del sector, sepan quiénes somos, por qué estamos ahí, cuál es nuestro objetivo e incluso ante las diferentes actividades la gente se entere de qué están ocurriendo y asistan al lugar en el cual se desarrollan estos temas. Uno de nuestros objetivos, ayer lo hablábamos incluso con los organizadores de esta jornada, es sin lugar a dudas que el sector se visibilice, no solamente sus problemas, sino también aquellas cosas que lo hacen tan grande y que lo hacen una de las principales actividades en la República Argentina. Es parte de nuestro objetivo, vamos encaminados hacia ello y a través de nuestra plataforma de YouTube también pueden dejarnos sus comentarios e incluso, ¿por qué no?, invitarnos a otro tipo de actividades que guarden relación con el sector. Dicho esto, ¿qué nos falta? Nos falta nuestro celular, un celular muy, muy patagónico que tiene una lista de difusión que se la vamos a pasar inmediatamente ahí a la mano mágica de Dana Luna para que pueda puntear de qué se trata este programa en particular. ¿Tenemos modificaciones? Sí. ¿Por qué? Y porque la realidad es así, porque la coyuntura en la provincia del Chubut, quienes no estén acostumbrados, hoy nos levantamos de una forma, a media mañana tenemos otra, al mediodía mutamos, por la tarde descansamos un poquito y a la noche tenemos otro cachengue seguramente. Y de esta forma abrimos esta edición de viernes de ProAsur. Presente. Bueno, vamos a arrancar el programa y nos vamos a ir raudamente. Tenemos poco tiempo, mucho material, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible porque quepa en estas 2 horas. Nos vamos a ir hacia la legislatura de la provincia del Chubut. Hoy los principales títulos, generalmente hacemos un recorrido por los principales títulos, no lo vamos a realizar por una cuestión clara. No solamente tenemos nuevos títulos, sino que ha cambiado el panorama una vez que hubo sesión en la legislatura de la provincia del Chubut. Se lo veníamos comentando. Sí, hubo sesión y en la sesión se habló de Red Chamber, de Profan y de la relación que tiene con el gobierno de la provincia del Chubut. Y ahí se dieron a conocer algunos detalles que hacen que la dinámica sobre este tema nos lleve a una convocatoria que realizó el Estía ayer,
horas de la tarde, en forma y en carácter urgente para todas aquellas personas que son parte de este sindicato. Una reunión urgente de delegados. ¿Por qué? Bueno, vamos a escuchar este pedacito de la sesión de la legislatura. Es extenso, tiene datos muy técnicos, pero les puede dar a ustedes toda la información para entender en qué momento se vive en relación al sector pesquero y principalmente en cuanto a los permisos de pesca que se otorgaron en algún momento al pesca, que pertenecían a ellos, que posteriormente fueron a Red Chamber. ¿Y cuál es la situación de Profan hoy en día en relación con esos permisos de pesca? Vamos a escuchar la palabra de Manuel Colinier, diputado que estuvo incluso en contacto con ProAsur en el transcurso de esta semana, dando a conocer cuáles son las pautas que marcan un nuevo escenario en la provincia del Chubut. Bueno, un pedido de informe, presidente, que pretende esclarecer y resolver algo, al menos desde la información, que el gobierno viene manejando con mucho oscurantismo, que el gobierno viene por algún motivo, yo puedo tener mi mirada, pero por algún motivo no está queriendo esclarecer públicamente lo que a esta altura es un conflicto de tamaños, yo creo que para el gobierno insospechados. Sorpresivamente han manejado la agenda del sector pesquero con mucho infantilismo, presidente. Han generado problemas en un sector que ya había tenido inconvenientes, pero de otro tipo, no había tenido inconvenientes autogenerados por el gobierno, y esa es la novedad de esto. En septiembre hablé del tema y dije que seguramente íbamos a seguir hablando porque estaba bastante cantado en ese momento que la metodología a través de la cual el gobierno pretendía rescindir un contrato, y ahora voy a contar brevemente de qué estoy hablando, iba a ser una metodología que le iba a generar más inconvenientes al gobierno, pero también al sector. Bueno, ahora estamos con inconvenientes con el gobierno, inconvenientes con el sector, y la sociedad entera, los chubutenses, esperando que se esclarezcan algunas cosas. Como estaba bastante claro, al menos a mi criterio, que no había voluntad de esclarecer qué estaba pasando concretamente con Red Chamber, qué estaba pasando concretamente con Profan, pero sobre todo, y muchísimo más importante, qué es lo que estaba o está pasando con los bienes de Alpesca que administra el Estado provincial y que contiene 600 trabajadores, presidente. Por eso motiva, insisto, semejante nivel de oscurantismo este pedido de informe y el que tocará después. ¿Por qué hablé del tema en septiembre? Porque se rumoreaba que el gobierno iba a avanzar en la rescisión del contrato de arrendamiento con Red Chamber, empresa norteamericana que administraba los bienes de Alpesca. Y quiero contar básicamente qué fue lo que fue pasando. Pedido de informe en esa sesión, explico el motivo del pedido de informe, que era básicamente un poco más de información, esclarecer públicamente qué es lo que pretendía hacer el gobierno y cuáles eran los argumentos que tenía el gobierno, ya confirmado públicamente, para rescindir el contrato de arrendamiento. Esa respuesta se basa en dos ejes principales. Primero, que Red Chamber Argentina no era una filial subsidiaria de Red Chamber Company de Estados Unidos, California. Y segundo, una serie de incumplimientos contractuales que denunciaba el gobierno, el Comité de Administración de los Bienes de Alpesca, que había incumplido Red Chamber.
Esa fue básicamente la respuesta al pedido de informe, lo dije en ese momento. Después Red Chamber Company sale, levanta la mano y dice, perdón, Red Chamber Argentina sí es una subsidiaria de Red Chamber Company, pero quedó la discusión respecto de los incumplimientos. En el medio aparece Profan, pero antes que aparezca Profan, presidente, recordará que hice mención también acá, que existía una denuncia por parte de Red Chamber por espionaje corporativo. Espionaje corporativo con complicidad estatal. ¿Por qué? Porque una comitiva, con el argumento de que iba a llevar adelante la tasación de los bienes de Alpesca, ingresa a los bienes de Alpesca con dos personas notablemente españolas. Y después surge que Profan tiene un interés concreto sobre... Estoy haciendo una descripción de los hechos, presidente, y ahora quiero llegar a un punto que me parece fundamental, pero lamentablemente también me parece crítico. Aparece Profan se hace cargo de la totalidad de los trabajadores, Profan toma posesión de la planta y firma contrato con el gobierno provincial. Contrato que no ha llegado a esta legislatura. Algunos nos habíamos enterado de que ese contrato se firmó el 30 de septiembre a los efectos de asumir plena responsabilidad el 1 de octubre, pero fue información extraoficial. Un contrato de arrendamiento. Daba por terminado entonces la discusión respecto de si Red Chamber continuaba o no continuaba. Rescindido ese contrato de arrendamiento, el gobierno convoca a la española Profan firma un nuevo contrato de arrendamiento con el Comité de Administración de los Bienes de Alpesca y a partir de ahí se hace cargo de absolutamente todo lo referido y por supuesto los trabajadores. ¿Qué pasó en el medio? ¿O qué pasa mientras está sucediendo esto? Bueno, un montón de información ni aclarada ni desmentida por el gobierno de una actividad inusual por parte de la embajada norteamericana. ¿Qué dice la embajada? Según algunos medios que inclusive trascienden la provincia de Chubut, La Nación, Clarín, Perfil, entre otros, se metieron con una empresa de nuestro país, dice la embajada. Venga, gobernador, y cuéntenos cuáles son los incumplimientos. Pero además de lo que dicen los medios, esto está confirmado por el propio secretario de Pesca. Estuvimos en la embajada reunidos 2, 3, 4, 5 horas, ya no recuerdo la cantidad de horas, pero fueron horas, explicándole a la embajada cuáles habían sido los incumplimientos de Red Chamber. Palabras del secretario de Pesca. Tensión diplomática entre Estados Unidos, que tiene una política con este nuevo presidente proteccionista, y por supuesto quien representa los intereses provinciales, que es el gobernador, que está claro, y insisto con esto, por lo que dijo el secretario de Pesca, participó y dio las explicaciones del caso. No me gusta a mí, esto es una opinión personal, obvio, no me gusta tener al gobernador dando explicaciones en la embajada de Estados Unidos, pero atento a cómo habían llevado adelante el proceso de rescisión de contrato, de arrendamiento, parecía bastante claro que eso iba a terminar sucediendo. Gravísimas acusaciones a funcionarios provinciales, de las que ni me quiero hacer eco, pero tampoco quiero dejar de mencionarlo, porque el gobierno provincial todavía no levanta una voz para aclarar esas graves acusaciones.
que forma parte de una demanda entre privados en California, entre Red Chamber y Profan, pero se mencionan funcionarios provinciales y a mi criterio, que algunas veces, bastantes veces me equivoco, hubiera meritado una conferencia de prensa del gobierno para defender no solamente la integridad del funcionario en cuestión, sino la integridad del gobierno. ¿Qué pasa después de eso? Más versiones, presidente. Versiones públicas, comunicaciones oficiales más que versiones, pero no del gobierno. Comunicaciones oficiales de Red Chamber. ¿Qué dice Red Chamber? No nos vamos nada, nos quedamos en Chubut y vamos a llevar adelante una inversión en Trelew. Nos quedamos con algunos de los bienes de Alpesca y vamos a invertir en Trelew. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno provincial. El recorrido se iba empantanando cada día un poquito más. Entiendo que el gobierno no lo entendía de esa manera. Bueno, todo el resto veíamos que esto era un océano de chiquero. Y ahora quiero, entendiendo que el relato alcanza, quiero ir al origen de la cuestión, presidente. La ley 1, número 527, declara de utilidad pública y sujeta a expropiación los bienes de Alpesca. Detalla cuáles son los bienes de Alpesca y voy a leer una partecita nomás del artículo 3. Para el caso de la transferencia definitiva de activos, se requerirá la autorización previa de la legislatura de la provincia del Chubut. Para el resto de los casos, se deberá remitir a esta honorable Cámara copia de los actos administrativos debidamente certificadas. Seguimos todavía esperando el acuerdo con Profan. ¿Qué le sigue a la declaración de utilidad pública de esta legislatura? Bueno, 2015, la ley 9, número 133. 2016, la ley 9, número 136. 2022, la ley 9, número 157, que es la última modificación a la ley de pesca. ¿Y por qué hago mención a la ley 9, número 133 y 9, número 136, pero también, y sobre todo, la 9, número 157? Porque la 9, número 133, lo que hace es reemplazar permisos de Alpesca, 3 permisos provinciales de Alpesca, y los traslada a nombre de Red Chamber. Y quiero leer para que se entienda. Artículo 1, reemplazar en forma transitoria los permisos provinciales 3 que figuran en etcétera. Artículo 2, y esto es lo importante. La vigencia de las facultades y autorización que prevé el artículo 1 de la presente ley estarán supeditadas a que la empresa Red Chamber Argentina dé estricto cumplimiento a la legislación vigente, específicamente a lo prescripto en el artículo 5 de la ley 1, número 527, declaración de utilidad pública, lo acabo de mencionar, y a la totalidad de los compromisos suscriptos con el Poder Ejecutivo Provincial, y a la totalidad de los compromisos suscriptos con el Ejecutivo Provincial. 2015, 2016... Lo acabo de decir, ley 9, número 136, autorízase al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut a otorgar 2 permisos de pesca a la empresa Red Chamber. Artículo 2, la vigencia de los permisos que se otorgan en virtud del artículo 1 de la presente ley en forma transitoria a los efectos de afectar para su uso en forma precaria, en forma transitoria,
en forma precaria, se mantendrá hasta tanto se resuelva el proceso de expropiación en trámite sobre bienes de Alpesca y AP Holding y estará supeditada a que la empresa Red Chamber dé estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y específicamente cumpla con la totalidad de los compromisos suscriptos en el contrato de arrendamiento. Ley 9, número 157, artículo 34, inciso 2.8, presidente. Es la última modificación a la ley de pesca, la 9, número 157. Y ahora voy a explicar por qué me resulta particularmente importante hacer tanto hincapié en lo que estoy leyendo. Artículo 34, inciso 2.8, se emitirán los permisos que se otorgaron en virtud del artículo 1 de la ley 9, número 136, a los efectos de afectar su uso en forma precaria y se mantendrán hasta que culmine el proceso de expropiación en trámite sobre bienes de Alpesca y AP Holding. Ello estará supeditado a que la empresa Red Chamber Argentina dé cumplimiento a toda la legislación vigente en la materia y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de arrendamiento. Los compromisos asumidos en el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Insisto con las 9, 133, 9, 136, 9, 157. Porque tengo acá una resolución emitida por la Secretaría de Pesca con fecha 3 de noviembre, la resolución 623/25, Secretaría de Pesca, que dicen los considerandos: los permisos de pesca otorgados en la ley 9, número 133 y 9, número 136, cuya vigencia y autorización están supeditados a que el permisionario, presidente, me parece recontra importante esto, a que el permisionario, dice la Secretaría de Pesca, de estricto cumplimiento a lo previsto en la citada ley, en cuyo caso los permisos serán renovados anualmente. Y sigue, y esto es muy interesante, que la recta interpretación de la norma hace colegir que dichos permisos son para quien resulte arrendatario de los bienes productivos de Alpesca, sociedad anónima, y así fue establecido en el acuerdo celebrado. La 933, la 936, la 9157, y creo que se entendió que hice bastante hincapié, hablan concretamente de Red Chamber y del contrato de arrendamiento. Pero el secretario de Pesca, de manera completamente arbitraria, hace una interpretación no solamente forzada, inventa, legisla, y dice que en realidad no se trataba de Red Chamber, se trataba del arrendatario, se trataba del permisionario. ¿Y qué termina haciendo? Porque en realidad la resolución no tendría ningún efecto si solamente estaría declarando lo que declara en el considerando. Otorga permiso de pesca. Como el secretario de Pesca, el gobierno, en realidad, porque ni siquiera el secretario de Pesca, como el gobierno entiende que tiene habilitado los permisos de la 933 y 936
y desconoce el 957, dice, bueno, nosotros tenemos estos permisos, podemos entregárselo a quien queramos, basta con una resolución, si total, estaba hablando del arrendatario. Una falta de respeto a la inteligencia de todos. Pero además, he tenido acceso, porque el sindicato Estía lo ha posteado, no porque haya llegado, el contrato de arrendamiento con opción de compra que firma la provincia de Chubut, el Comité de Administración de los Bienes de la Pesca, con Profan. Y quiero llegar a la cláusula 10ª. Permisos de pesca, dice. El Comité de Administración y la provincia garantizarán a la empresa la vigencia de la totalidad de los permisos de pesca provinciales y autorizaciones de captura otorgados por, entre otras, las leyes 9.133, 9.136 y 9.157, con un total de 5. 3 que se reemplazan y 5 que se activan. 3 de la 133 y 2 de la 136. Yo no entiendo quién es el que está colaborando en esta gestión para asesorar jurídicamente al gobierno. No lo entiendo, porque no voy a dejar de decirlo también. Ingresaron un proyecto en el que pretendían perforar el tope establecido en la 957 de hasta 40 permisos de pesca y llevarlos a 42, desconociendo que no tenemos vigente 40 permisos de pesca, que a partir del acto jurídico, rescisión del contrato, arrendamiento con Rechamber, esos 5 permisos provinciales de los que se valía Rechamber están inactivos. Técnicamente caducaron. Técnicamente caducaron. Pero legisla el gobierno provincial diciendo en una resolución que acabo de leer que le dan un permiso a Profan. El contrato de arrendamiento, presidente, esto es derecho y yo sé que hay buenísimos, excelentes abogados en este recinto. El contrato de arrendamiento, a los efectos de lo que establecen las 3 leyes que estoy mencionando insistentemente, el contrato de arrendamiento es una obligación principal, presidente. Y de la obligación principal surge un derecho secundario. De la obligación principal, cumplir con el contrato de arrendamiento, surge el derecho secundario de obtener permiso de pesca para dar cumplimiento. Extinguida la obligación principal, se extingue el derecho secundario, presidente. Elementos esenciales del acto jurídico. Cuando una norma define expresamente quién es el sujeto, y por eso hice tanto hincapié en la nominación, en la mención de Rechamber en estas 3 normas, cuando una ley define el sujeto, ese sujeto se convierte en elemento esencial del acto jurídico. Por ende, si retiramos al sujeto, el acto jurídico se queda sin uno de los elementos esenciales. Estamos ante un caso de nulidad absoluta, presidente. Gracias. Es importante aclarar que muchas de las cosas que se dijeron por parte de los diputados que tomaron la palabra son opiniones personales, son situaciones que se escucharon en algún lugar, lo que dijeron los medios nacionales, lo que dijeron algunos medios provinciales. Eso está totalmente cargado de subjetividad. Reconocer que me parece
un buen gesto por parte del oficialismo que entiendan que es necesario esclarecer y hacer pública la información y por eso van a acompañar este pedido de informe. Eso responde el primer cuestionamiento que hace el presidente de bloque del oficialismo cuando le molesta que digamos que hay cierto oscurantismo. No entiendo. Si él comprende que es necesario que la información se haga pública es porque es evidente que la neblina que hay en el medio le impide a los chubutenses reconocer qué es cierto y qué no es cierto de todo lo que se está diciendo. Otra de las cuestiones, y en realidad pedí la palabra porque dijo varias cosas que algunas me parecen graves y otras me parecieron chicanas innecesarias. Opiniones personales. Las 2 o 3 veces que hice opiniones personales, aclaré específicamente que era una opinión personal. Pero al mismo tiempo, cuando dije que en noticias nacionales y provinciales se estaba comentando que el gobierno provincial estaba yendo a dar explicaciones a la Embajada de Estados Unidos, al mismo tiempo conté, básicamente, porque se me vino a la memoria, que el secretario de Pesca lo confirmó en una entrevista muy reciente. Si no fue antes de ayer, fue hace 3 o 4 días. Y dijo, específicamente, fuimos a la embajada y explicamos varias horas cuáles fueron todos los incumplimientos de Red Chamber. Eso, en mi mundo, y entiendo que en el mundo de todos, se llama ir a dar explicaciones a la embajada. Entonces no es una opinión personal. Subjetividades. ¿Le molestó? Está claro que se molestaron por muchas de las cosas que dijimos, pero en realidad, imagínense con la molestia que venimos transitando todos los que tenemos algún grado de responsabilidad, cuya sociedad nos pregunta, al menos con los que logramos o podemos hablar, qué está pasando y nosotros le decimos, no tengo ni idea. Pero ¿cómo no tenés ni idea? La verdad que no, me entero por La Nación, por Clarín, por Perfil, por portales que son específicamente del sector, pero no hay una voz habilitada por parte del gobierno. Si está tan difundido el conflicto, aunque ellos crean que no, al punto de que somos muchos los que creemos que esto es un escándalo, la chicana de que son subjetividades queda en cualquier lado, menos en la realidad, Menos en la realidad, presidenta. Todos se están preguntando qué está pasando, por un montón de cuestiones. Yo traté de mencionar las que más o menos tengo a mano, pero después, cuando lo que falta es una voz oficial para aclarar cuál es el conflicto en cuestión, lo que surge son un montón de teorías. Y si en el medio tenemos la confirmación de que fueron a dar explicaciones, la teoría parece que se confirma. Las cámaras, los sindicatos largaron conjuntamente un comunicado, conjuntamente, de que no empezaba la temporada, presidenta, no empezaba la temporada de pesca provincial, pero nos acusan de subjetividades. No toman dimensión del tamaño del problema. Y peor, y esto, dije que era crítico, y lo voy a volver a decir para que se entienda. Hay 5 permisos caídos, presidenta. 5 permisos caídos. Y el gobierno emite una resolución entregando uno de esos permisos. Van a salir a pescar ilegalmente, presidenta, lo voy a decir en castellano. Van a salir a pescar ilegalmente porque el gobierno irresponsablemente no se da cuenta, porque tienen un asesor legal que efectivamente no está entendiendo lo que pasa en la 9133, en la 9136, en la 9157 y sigue creyendo que los permisos estaban dirigidos al arrendatario. Y las leyes son bastante claritas y específicas. Red Chamber, en función del cumplimiento del contrato de arrendamiento. Rescindido el contrato de arrendamiento, finalizado el acto administrativo, finalizada la obligación principal, el derecho secundario que surge por la obligación principal queda extinguido.
Entonces hay que resolver esto. Hay que resolverlo. Lo digo ni más ni menos que por eso. Porque tenemos 600 trabajadores en una planta que no tiene, esa planta no tiene permiso para salir a pescar. Entonces, ¿qué necesitan los trabajadores? Trabajar. ¿Qué necesita Alpesca o Profan en este caso? Permiso de pesca. ¿Para qué? Para contar con productos que puedan ser procesados en la planta. Entonces, ¿sabe qué creo, presidenta? Y lo digo, por Dios, lo estoy diciendo desde la buena intención. Creo que si tuvieran muñecas, si tuvieran cintura y si tuvieran reflejos, la semana que viene estamos teniendo sesión especial para reactivar estos 5 permisos que se cayeron. O mañana, cuando sea, porque este bloque al menos tiene excelente predisposición, pero estamos diciéndole que no vamos a permitir, como corresponde, no vamos a permitir que se lleve adelante actos de pesca ilegal con permisos caídos, nulos. No lo vamos a permitir, de ninguna manera, no corresponde. Gracias, presidenta. A consideración por el sistema. Lo último que veíamos en este apartado es la votación para la aprobación de los pedidos de informe. El pedido de informe dentro del Poder Legislativo tiene por lo menos un tiempo de 5 días hábiles, 5 días hábiles, para que la persona, en este caso el secretario de Pesca, pueda responder a cada uno de los ítems que se le está preguntando al Ejecutivo desde el Legislativo. Esta exposición e incluso esto que planteaba Colignier trajo obviamente sus repercusiones. A ver, está convocando a una sesión especial. Les está diciendo a sus colegas, al resto de los diputados, tanto de la banca oficialista como opositora, que hay que reunirse, que hay que hacer algo al respecto porque hay 5 permisos caídos de los 40 que están permitidos. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de un proyecto en el cual se solicitaban 2 pedidos más? Bueno, no. Lo que dice Colignier es: haciendo el análisis jurídico-administrativo de esta situación, hay 5 permisos que están caídos, que Profan no los puede utilizar, que Red Chamber no pertenece porque se cayó justamente este contrato, o por lo menos es lo que dicen hasta el momento, porque es todo muy, muy cambiante a esta hora en la provincia del Chubut. Nuevamente terminamos una semana en la cual el fin de semana, sin lugar a dudas, va a traer movimiento. Y va a traer decisiones también. Decisiones por parte del Ejecutivo, decisiones por parte del Legislativo, decisiones por parte de los sindicatos. Les comentaba, hubo una convocatoria, vamos a tener bien el texto, por parte del STIA, por ejemplo, porque esto que planteaba Colignier, sin los permisos no pueden salir a pescar, sin salir a pescar no tienen la materia prima, sin la materia prima no pueden procesar en la planta. Una planta que fuimos preguntando a los diferentes actores cuál era su situación. Que habían sido incorporados, nos lo dijo Luis Núñez, una determinada cantidad de trabajadores, que estos se sumaban a la planta que tenían actualmente, o sea, la cantidad de gente que estaba trabajando actualmente y que venía de Red Chamber, que se pagaron los compromisos con el personal, pero ¿qué es lo que va a pasar si es que no tienen estos permisos? O sea, hay una cuestión administrativa que dice que no los pueden tener. ¿Cuál es la opción para la empresa Profan? Y nosotros siempre nos vamos a parar del lado de estos trabajadores. 600 trabajadores más los 37 personas que se sumaban a la empresa a pedido de uno de los sindicatos, o por lo menos que estaban en ese listado, 47 trabajadores y 30 trabajadores más. Nos decía Luis Núñez a este portal, un portal especializado que también ahí hacían mención. Y esta situación sobre la pesca, sobre el sector de la pesca, sobre el oscurantismo, sobre esta cuestión de la neblina que generalmente siempre está presente en este tipo de temas y que no le hace bien al sector. Definitivamente no le hace bien al sector y no le hace bien a aquellas personas que
Están viendo a ver si pueden trabajar, si no pueden trabajar, si tienen una seguridad, si no la tienen. A las empresas que solicitan seguridad jurídica. Bueno, es mucha la información con la cual contamos en estos momentos. Vamos a tomarnos el tiempo como para poder analizarla, chequearla, ser serios respecto a esta situación en particular. Se aprobaron finalmente entonces los pedidos de informe. Es un escándalo, y yo el otro día les decía que la región patagónica, que la provincia del Chubut, que la ciudad de Puerto Madryn esté presente en medios nacionales e internacionales por este tipo de cosas. No, la verdad es que no está bueno, para nada. Y tampoco está bueno que cuando uno recorre el poder legislativo, esto que tanto decimos, ¿no? Escuchar una sesión puede ser un bodrio, sí, es verdad, puede ser un bodrio. Pero también nos enteramos qué es lo que está pasando y cuáles son las decisiones que van a tomar esas personas que supuestamente nos representan a todos los ciudadanos en un distrito, en este caso en la provincia del Chubut. Cuando uno va y dice, bueno, pero ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Cuáles son las comisiones? Vamos a buscar una comisión que hable de pesca, que dentro de su título tengo la palabra pesca, intereses marítimos, como ocurre en diputados, en senadores. En la provincia del Chubut no está. Tenemos la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, Legislación General, Cultura y Educación, Presupuesto y Hacienda. Tenemos también Infraestructura, Servicios Públicos, Integración Regional e Internacional, Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, Turismo y Deporte, Derechos Humanos y Género. Y en la única que podríamos decir, bueno, seguramente debe ser esta, porque otra no queda, es Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Bueno, creo que es el momento de ver también esta situación, que la pesca realmente ocupe el lugar que debe ocupar. 13:07 en la República Argentina. Vamos a un tema, descontracturamos y entramos en la segunda parte de ProAsur. Donde la Patagonia es protagonista. Sí, vamos a cambiar la onda. Ustedes saben, tenemos una onda al principio del programa, nos ponemos así belicosos, la palabra del día, nos ponemos belicosos y después empezamos a relajar. Empezamos a relajar un poco, empezamos a tratar de otros temas, hablamos de la parte positiva del sector pesquero, hablamos de la formación, de que tal vez estas cosas no pasarían si estuviésemos mejor formados y capacitados. A quien le quepa, que se lo ponga. Y ya estamos acá con Julio Hoffman y alguien más que se suma a la gran familia del SESMAR. Tal cual, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo lindo, acá contento. Bueno, ayer ya nos cruzamos, estuvimos charlando de lo que estábamos haciendo. Y bueno, hoy de nuevo y con una gran noticia para nosotros, en este tema de venirnos a Madryn. Sí. Bueno, ya tenemos nuestro representante en Madryn, que es acá el piloto de ultramar Jesús Aleo, un hombre formado, un hombre que estábamos buscando hacía tiempo, una persona con todas las condiciones dadas para poder representarnos en la ciudad y contribuir al desarrollo del SESMAR acá en la zona. Uh-huh. Así que le paso el micrófono a Jesús para que te cuente. Sí, directamente. Que me imagino que estará contento, o sea. Yo creo que sí. No lo sé. El debut de Jesús, yo les cuento, fue una jornada, al toque un raid de medios de comunicación hoy por la mañana. Correcto. Que termina en casa, ¿sí? Que termina acá en Phantom in the Air. Así que bueno, bienvenido. Gracias, Cintia. Gracias por la introducción, Julio. La verdad para mí es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, un poco a modo de presentación, también quería agregar que durante mi carrera profesional dediqué muchos años de mi vida, 9 puntualmente, a ser instructor. Uh-huh. Entonces, y eso es lo que me trae hasta el SESMAR. Un poco la vocación por enseñar y este compromiso de transmitir la experiencia que uno tiene, los conocimientos que uno tiene y contribuir un poco a la sociedad, retribuirle eso que alguna vez me dieron a mí, mis profesores, mis maestros, de alguna manera comenzar ese camino y creo que, encontré un lugar en el SESMAR
me abrieron las puertas muy amablemente. Para mí es una gran oportunidad por lo que representa el instituto hoy en la ciudad de Puerto Madryn, que está queriendo ser un polo educativo, queriendo perfeccionarse en esto, lo cual es perfecto, porque es un aporte social brillante para las futuras generaciones. Tenemos que enfocarnos en esto, en mejorar la educación. Ahí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, los adultos, para los hijos, para las futuras generaciones. Y ser parte de este proyecto para mí es un orgullo grandísimo. Me satisface, me complace mucho estar hoy sentado aquí, presentándome, y muy gustoso. Les quiero agradecer por la invitación para poderme presentar. No, por favor, no va a ser, es la primera, no va a ser la última. Julio sabe que yo soy bastante insistente, principalmente al momento de dar a conocer todo lo que tiene para ofrecer el SESMAR, no solamente en la ciudad de Puerto Madryn, sino también en la Patagonia. Contanos, Jesús, ¿de dónde venís? Bueno, como para conocerte un poco más. Bueno, bárbaro. Soy nacido en la ciudad de Mendoza. Bien. Sí, hice mi carrera inicialmente en la Armada. Me formé como oficial de Marina en la Armada Argentina. Estuve 25 años. Hoy soy retirado, un oficial retirado de la Armada. Soy piloto de ultramar. Soy también aviador. En ese ámbito ejercí la instrucción. Digamos que he estado en muchos lugares donde se navega. A mí me encanta, me fascina. O sea, o por aire o por mar, ahí me van a encontrar. Y como dije, durante mi carrera, sobre todo entre los 30 años hasta los casi 40, ejercí la instrucción. Y encontré ahí un lugar que creo que es el rol que vine a desempeñar en este mundo. Que uno siempre anda haciendo muchas cosas, pero encuentra algo que realmente lo apasiona. Entonces, me retiré de la Armada con intenciones de desempeñarme en el ámbito social, ¿sí? Con una actividad comercial, pero quiero retribuirle a la sociedad esto que alguna vez tuve, que son mis grandes maestros, los que me dieron grandes enseñanzas, y creo que esta es una excelente oportunidad para poderlo hacer. Poder contribuir con mi granito de arena a capacitar a la gente de mar con los estándares que requieren, con los estándares a los cuales apunta el SESMAR, que son de nivel internacional. ¿Sí? Esa es nuestra vara y ese es nuestro objetivo acá en la ciudad de Puerto Madryn. La excelencia en la educación. Bárbaro. Julio, bueno, primero, ¿qué currículum, qué tareas que va a tener que desarrollar Jesús en lo que hace a la promoción de lo que es el Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino? Sí, mira, recién lo estábamos charlando con Jesús. Nosotros empezamos de a poco, pero esto no tiene techo. La educación en el mar es una cosa que nos va a llevar hacia adelante y no sabemos hasta dónde va a crecer el SESMAR. La llegada de Jesús seguramente es parte de ese crecimiento, como ha sido la llegada de muchísimos actores al SESMAR en el transcurso de estos años. Cada día incorporamos nuevos cursos, nos acercamos a nuevas ciudades y eso hace que necesitamos que el plantel vaya creciendo. El director se va envejeciendo y ya, viste, los viajes van haciendo No mella. entiendo por qué lo decís. Yo soy director. Por lo bueno no te dije nada. No, y bueno, cuando me enteré me acercó él, ¿no? Porque aparte, si bien los dos somos parte ex armada, ¿no? La llegada a él es a través de los medios de comunicación de Madryn. Ay, a ver. Él se acerca a nosotros sin saber que nosotros éramos también ex oficiales de la institución. Claro. Y cuando yo leo el currículum de Jesús, dije, este es el hombre que estoy necesitando. Y bueno, y él puede dar fe porque desde que me escribió a hoy está haciendo reportaje, no pasó nada. No pasó el tiempo casi, es muy raro. Bueno, pero convengamos que es parte de la dinámica, ¿sí? Nosotros lo que venimos hablando es, a ver, SESMAR en la Patagonia, fines del año pasado, todavía no llegamos al año y ya están. Los cursos lanzados, Sí. los convenios firmados, las convocatorias realizadas. Estamos trabajando en la difusión. O sea, No. es rápido.
La difusión ha sido impresionante. Vos sabés que yo, estos días que estuve acá en Madrid, vivo escuchando propaganda del SESMAR, que bueno, no las visibilizaba de otra manera. Si bien me doy cuenta, porque estoy saliendo 1 o 2 veces por semana, o más. Bueno. Ahora por suerte está Jesús para hablar un poquito también. Pero no me había percatado de estar en el auto escuchando y escuchar una propaganda de SESMAR. Y bueno, es lo que necesitamos, que difundirnos para que la gente nos conozca, para que la gente sepa la calidad, que les estamos acercando cursos de calidad, para que las empresas nos elijan, para que sus hombres se formen con nosotros. Vos sabés que nosotros somos muy cuidadosos en dar calidad es nuestro símbolo distintivo, ¿no? La calidad y adaptarnos a las necesidades del trabajador. Y bueno, y en eso él se ha montado, creo que ha cumplido con todas nuestras expectativas. Estuvimos charlando con nuestro secretario general, Jorge Frías, pues le encantó la idea, hasta habló de reemplazarme, cosa que ya... Cintia, ya no me gustó. Te quiero decir, pero... Sí, parece. No, pero no es él, ¿eh? No, es él. Pero no, re contentos de poder, porque necesitamos esto. Vos viste la cantidad de veces que he venido este año. Sí. Me encanta venir a Madrid, la paso bárbaro, pero también tengo otras actividades. Y dentro también del SESMAR, ¿no? La cantidad de eventos, congresos que concurrimos, coordinaciones, hacen a veces imposible que yo me esté ocupando del día a día en la ciudad. Bueno, Jesús llegó a salvarnos. Sí, ya te escuché. Jesús, bueno, ¿cómo ya vas diseñando cómo hacer este trabajo? ¿Cómo se va a articular la pata patagónica del SESMAR? Sí, por supuesto. Hoy hicimos un recorrido por lo que son las instalaciones de la pileta. Hablamos con el jefe de los bomberos y empezamos a dimensionar todas las actividades que se vienen para diciembre con los 2 cursos que iniciamos y que vamos a venir a evaluar a partir del 12 y el 13 de diciembre. Todo eso conlleva una dinámica, coordinaciones, y hace falta el día a día estar presente porque hay coordinaciones que requieren la conversación más allá del teléfono, ¿sí? Cuestiones que para dar un curso con determinados estándares de calidad no puede salir nada mal, tiene que estar cubierto, tiene que haber anticipo, y esos son, del momento cero del curso para atrás son 3 o 4 días que uno tiene que estar 100% involucrado en la actividad, preparando. Claro, la logística. Sí, toda la logística. Entonces, un poco esa es mi responsabilidad, asegurar la calidad de los cursos, estar presente en los cursos, en la dinámica del curso cuando se está desenvolviendo, cuando se lleva adelante. Eso también nos permite ver y analizar resultados para poder mejorar. Todo es perfectible y a eso apuntamos, a tener cada vez mejores instalaciones, mejor logística, ir en un crecimiento constante en la calidad de los cursos. Queremos que, además de que nuestra gente pueda tener a disposición el curso acá en la ciudad, queremos también que se vea la calidad del mismo, que las empresas nos elijan por la calidad de formación que le damos al personal. Bien. En eso voy a trabajar y en eso estamos dimensionando cuáles son las coordinaciones que son necesarias durante estos días. Excelente, Jesús. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias. Ya vas a venir una vez a la semana. Tengo que armar la columna. Claro. Hay que armar la columna, chicos. Sí. Nosotros tenemos nuestra Espera, columna de... agarra el micrófono. Agarra el micrófono. Perdón. No, nosotros tenemos la columna lunes, miércoles y viernes. Exacto. Desde Mar del Plata, bueno, entonces tendremos la columna, aunque sea una vez por semana. Me encanta. ¿Nos vas a dar lugar? Por supuesto. Entonces, Ya tienen el espacio guardado desde el inicio de los inicios. Bueno, tomo el compromiso, si no, voy a venir acá a tomar medidas.
Dale, vení a Madrid si te encanta venir a Madrid, visitás, disfrutás, tenés un viento precioso que te recibe. Tal cual, sí. Ahí seguimos recibiendo visitas en los estudios de Phantom en la ciudad de Puerto Madryn. Julio, ¿cómo viene el tema de las inscripciones? A ver, ¿se nota esto que hace al trabajo de la difusión, de promoción, de cursos y de formación, capacitación? Mira, tenemos una promoción especial para iniciar el curso, que también ayuda a nuestra desembarco acá en Puerto Madryn. En el curso que damos en diciembre, los dos cursos que son los más caros van a ser becados. El curso de supervivencia en el mar y el curso de lucha contra incendios, en esta oportunidad lo vamos a dar en forma gratuita para los que se anoten. Y entonces eso nos da la oportunidad, porque también nosotros necesitamos empezar. No, por supuesto. Empezar con esto, romper esa barrera de nunca haber hecho las prácticas acá. Entonces, en ese marco, hemos pedido al secretario general que nos acompañe en esto y nos ha dicho que podemos becar. La Asociación de Capitanes se va a hacer cargo del costo y con esto ya hemos reunido a la gente que necesitábamos para poder hacer el ejercicio, porque en la oportunidad del mes pasado nosotros necesitamos al menos 4 personas para hacer los ejercicios de conjunto y habíamos tenido solamente 2. Bueno, de esta manera logramos captar más personal, más alumnos y poder empezar con los cursos, que es una noticia importante, ¿no? Para el que lo quiera hacer. Excelente, es una primicia hermosa, preciosa. Me encanta que me regales esta información. Bueno. Así que invitamos a todos a que... No es para que te anotes vos. No. Bueno, no importa. Igual, vamos a invitar a todos a que se puedan acercar a la página del SESMAR y ahí hacer las consultas pertinentes. Es un primer contacto y ahí pueden empezar a sacarse todas las dudas que tengan. Tal cual. Es cuestión, ponen en Google SESMAR y ahí van a tener todos los datos, los teléfonos de contacto, todo lo necesario para esto. Y si no, acá en la sede los van a contactar con Jesús. Excelente. Acá en la calle Juan Mucio, número 551. 551. Sí. Bueno, Julio, desde ya muchísimas gracias, Jesús, un gusto. Y bueno, vamos a estar en contacto. Hay que preparar esa columna semanal. ¿Sí? Acepto. Excelente. Nos encanta que se sumen a nuestros desafíos, a nuestras cosas locas. Ahí tenemos también a la gente de Mar del Plata, ¿sí? A quienes les vamos a pedir ahora un tema. Y a la vuelta, te cuento, Julio, vamos a tener testimonios de la jornada de economía circular y residuos de origen pesquero. Estate al tanto y entonces ahí después, en otro día, podemos hablar de las conclusiones a las que se arriban. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Dale. Excelente. Exacto. Vamos a un tema. A la vuelta, más información. Por Phantom. Qué edición la de este viernes, muchachos. Mientras en la Patagonia se vuela todo, literal. Tenemos mucha información para seguir compartiendo con todos ustedes. Sí, no llegué a correr un poco la cámara, perdón, Aldana. Y gracias por estar siempre presente en estas cuestiones que tienen que ver con la prolijidad, con cómo llegamos a todos ustedes. Bueno, les cuento, una jornada muy particular en la cual participó el SESMAR, también varios actores, en esto que hace a la conservación, a detectar un problema y tratar de buscarle soluciones. Economía circular, residuos plásticos de origen pesquero y la convocatoria a los principales actores del sector.
Después, a raíz de esta jornada, se dieron cuenta de que faltaban otros actores que son precisos para analizar la problemática y llegar a determinadas soluciones. Pero esto es un gran primer paso que se da para tratar de resolver esta situación. Vamos a desarrollar en este bloque en particular varios puntos de vista. Va a ser un inicio también para nosotros, porque la semana que viene vamos a compartir otras voces de empresarios, de herederos, de una persona que tiene una fábrica de cajones que son parte de este inconveniente, por lo menos de lo que se señala, y cómo se ve esta situación dentro del sector y de la industria pesquera. Dar a conocer también cuáles son las utilidades, de qué estamos hablando, cómo es ese proceso. Bueno, es un tema largo. Hace 3 años que están trabajando en el proyecto Mares. Este proyecto en donde vamos a escuchar en primer término a Roxana Steinberg, quien es del Instituto de Conservación de Ballenas y además es integrante del proyecto Mares. Ella es la encargada de hacer la primera ponencia y de plantear el tema. Y esto nos decía. Roxana Steinberg, soy cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas y como ONG integrante del Foro de la Conservación del Mar Patagónico y también trabajo en este proyecto Mares en prevención de la contaminación plástica de origen pesquero en Chubut. Bueno, una jornada que tuvo una gran aceptación y concurrencia. ¿Sorprendió esto? Sorprendió positivamente, pero lo venimos trabajando desde ese tiempo, dialogando con cada uno de los actores de esta cadena de la actividad pesquera, motivando, porque bueno, como hoy explicamos, la importancia de encontrar soluciones en forma articulada y generando sinergias. Es la única forma de ser efectivos para prevenir, sobre todo para mitigar las consecuencias de estos plásticos que vemos en las costas de Chubut. Veíamos, ¿no?, en tu exposición 2 conceptos muy claros, lo que es la economía circular y cómo traer un inconveniente que trae la actividad con la actividad pesquera para poder encontrar soluciones. Esto se ve plasmado. ¿Cuáles son las primeras conclusiones a las que se puede arribar? Primero me gusta destacar que esta problemática nos atraviesa a todos. Como decía, nos comportamos en el mar al igual que nos comportamos en nuestras actividades cotidianas. Así que las soluciones empiezan por casa. Y el origen de todo tiene que ver con esa cultura instalada, esa costumbre, mala costumbre de habernos enamorado del plástico y ahora nos queremos divorciar. Pero el problema no es del plástico, es del uso que le damos al plástico. Entonces, esta costumbre de comprar, usar y tirar es lo que tenemos que cambiar. Y es la transición hacia la economía circular, que empezar a mantener estos plásticos en el circuito y valorar. Residuo no es lo mismo que basura. Cuando podemos valorar eso y entender que tienen una nueva vida útil, que tienen un valor económico y que de esa manera prevenimos los impactos que generamos en el mar, no solamente en este caso de los impactos sobre la biodiversidad, sobre la fauna marina, sobre los ecosistemas costeros, sino en el recurso pesquero, porque ya todos sabemos que los plásticos, aunque no los veamos, ahí están, se degradan, se convierten en microplásticos, los peces se alimentan de eso y es lo que estamos pasando. O sea, para la sostenibilidad pesquera hay que limpiar el mar de plásticos. Generalmente cuando uno tiene un auditorio tan variado como el que tienen en la jornada de hoy, uno puede ver si hay resistencias o si hay una permeabilidad para estos temas y para estas propuestas que hay. ¿Con qué escenarios se encontraron? Yo creo que hay una muy buena recepción, hay ganas de avanzar, hay muchísimos desafíos, obstáculos y hay que convertirlos en oportunidades y trabajando en conjunto. Creo que este es el puntapié inicial. Pensar que salimos de acá con una hoja de ruta consensuada y que todos vamos a trabajar juntos, bueno, es un desafío, pero es el punto de pie inicial de estar todos sentados dialogando y escuchándonos. Ejerciendo la escucha atenta es fundamental para encontrar soluciones en forma multisectorial. Bueno, el Proyecto Mares es una iniciativa de 3 años que culmina en el 2025 y tiene un abordaje 360. Nosotros pensamos que primero hay que trabajar en la línea de base, el diagnóstico. ¿Por qué sucede esto, en particular en las costas de Chubut y no sucede en otros lados? Porque lo que vemos, por ejemplo, cerca de los centros urbanos bonaerenses, es más residuos plásticos que viene desde la tierra al mar, derivados de los usos urbanos e industriales.
Y en los casos de las costas del Chubut, lo que más se visualiza son plásticos de origen pesquero, sobre todo vinculado a la flota fresquera y en menor medida a la flota congeladora. Y en base a eso también lo que estamos trabajando es con talleres, capacitaciones. Me gusta más hablar de talleres, porque también estamos aprendiendo, escuchando a la gente que trabaja a bordo. Estuvimos en la Escuela Nacional de Pesca, hicimos actividades en el puerto de Rawson, nos reunimos con los sindicatos, un poco para entender este circuito del plástico y también trabajar en aprovechar y potenciar las oportunidades que nos da trabajar en conjunto con los puertos, mejorar la gestión portuaria. Tenemos un desafío enorme de mejorarle también la infraestructura portuaria para la recepción diferenciada de residuos. Y por supuesto, siempre generando conciencia y educación, vamos a poder cerrar el circuito, además de superar desafíos que tienen que ver con la articulación con los gobiernos, ver cómo funcionan las normativas, los valores que tienen que ver con la parte económica, o sea que son un montón de desafíos. Y nada, este es el punto de partida, ¿no? Un punto de partida que me estás diciendo que tenía una fecha de finalización, que son 3 años, que culmina en el 2025. ¿Ya hay una proyección hacia 2026 y más allá? Bueno, desde el proyecto de Mares lo que hicimos fue iniciar este camino conjunto que se pudo dar gracias al financiamiento de la Unión Europea, que confió en el Foro del Mar Patagónico. Y no es un proyecto que lo estamos haciendo solo desde el foro, como te decía, es articulado con el gobierno de Chubut, ambiente, turismo y áreas protegidas, pesca, parques nacionales, y la idea es ser catalizadores de soluciones. Esperamos que lo que hoy suceda, termine como resultado de este taller, los diferentes actores tomen su rol protagónico, se empoderen y continúen este proceso que nosotros iniciamos. Bueno, Roxana, ya muchísimas gracias y bienvenida también esta posibilidad de la comunicación. Así que agradezco. No, por favor, gracias a ustedes. Y ahí escuchábamos y teníamos una primera mirada sobre lo que fueron estas jornadas. En esta próxima entrevista vamos a compartir con ustedes la mirada desde parques nacionales. Juan Duro es intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral y en el caso de Claudio García es el coordinador de operaciones y fiscalización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Marinas. Ellos nos cuentan cuál es su relación con estos residuos de origen pesquero. Bueno, Claudio García, soy coordinador de operaciones y fiscalización del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Juan Duro, soy el intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral. Bueno, unas jornadas bastante particulares, donde hablamos de residuos, pero no de cualquier residuo, sino plásticos y de origen pesquero. ¿Cuál es la situación que ustedes observan y cuál es la postura que ustedes traen a estas jornadas? La situación que observamos es que en el área protegida, en la cual yo soy el intendente, en esta interjurisdiccionalidad entre la provincia y la nación que dio lugar a la creación del PIMPA, es una zona de acumulación, por las dinámicas de las mareas, es una zona de acumulación permanente de plásticos de origen pesquero. Y hoy se hablaba de que había una relación de 80 por 90% de plásticos en el mundo, una estadística mundial que era 90 u 80% de plásticos que no eran de origen pesquero y solamente un 10%. Bueno, pero en el caso de nuestra realidad es que el 99% de los plásticos que juntamos son de origen pesquero. A ver, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen a este tipo de jornadas donde se está debatiendo un tema, una problemática? Como dijo Juan, el problema nos pega puntualmente en nuestras áreas protegidas, tal vez de una manera desproporcionada a lo que pegan en otros lugares de la costa. Entonces nosotros dedicamos recursos escasos que tiene el parque, los parques nacionales, a tratar de dar una mano en ese sentido. Cosa que a veces se puede solucionar y otras veces se desborda. Hemos tenido emergencias como la de Toba y Tobita hace un par de años atrás, que incluso tuvimos que llamar a otros elementos del Estado para que den una mano. Entonces, para evitar esa acumulación, tendríamos que focalizar más el problema en cómo impactan las áreas protegidas que están dentro de la provincia de Chubut.
Hoy en día esas áreas protegidas, ¿en qué situación se encuentran? ¿Está focalizado en una época del año? ¿Qué residuos son los que ustedes reciben? Se recibe por la disposición de las islas y de las costas en el Golfo, en la zona norte del Golfo San Jorge, todos los plásticos que se generan van a las islas Toba, Tobita, Leones y aparte de la costa del Golfo San Jorge en el parque. Más allá de los operativos de las dos grandes campañas que hicimos de recolección de plásticos que fueron en las islas Toba y Tobita y en la isla Leones, nosotros estamos juntando plásticos permanentemente. Salen los chicos, salen los guardaparques y los guardafaunas a hacer cualquier tipo de gestión, monitoreo, juntan plástico. Un bolsón, 2 bolsones, siempre estamos juntando plástico. Se llega en este tipo de jornadas no solamente a hacer un diagnóstico, sino a la posibilidad de encontrar soluciones. La solución a la limpieza sí, es lo que hacemos. El tema es la solución a la generación de residuos. Ese es el problema que la sociedad no le encuentra la vuelta. O sea, ¿cómo se genera tanto residuo? Es un problema de la humanidad en general. Y me salgo de los residuos plásticos de origen pesquero. Generamos mucha basura. Parte de esa basura se puede reciclar. Bueno, el problema es mucho más grave en la humanidad que es lo que nos pasa a nosotros en el PIMPA. El problema de la generación de residuos es global. Es global. ¿Sí? Consumimos más de lo que podemos reciclar. Y cuando se consume más y se generan muchísimos residuos, los sistemas naturales o antropizados tarde o temprano colapsan. Entonces es mejor encontrarle una solución antes que, no quiero ser catastrófico con esto, pero antes que nos tape el plástico, nos tape todo tipo de residuos. Cuando vemos un problema puntual, Parques Nacionales tiene que salir a cubrirlo porque, digamos, no podemos estar con un parque repleto de plástico en la costa, ¿no? Entonces nosotros tal vez estamos ahí en la línea, ¿no? Y tenemos que transmitir esta voz de alerta. Ojo, porque lo que nos cuesta tanto es proteger estos santuarios que se nos va por la borda por, digamos, no quiero lastimar a nadie, ¿no? Pero tal vez por falta de gestión, jurisdicciones contrapuestas, superposición de competencias y no hacer una política coordinada para darle solución a esto, ¿no? Eso es lo que da más lata. ¿Con qué conclusión se van de este encuentro? Donde estuvieron representados varios sectores, capitanes, esta prefectura que tiene un rol fundamental, o debería tenerlo, esta provincia, esta la Cámara. Yo me voy, lo dijeron hoy al principio, es la primera vez que se juntan tantas entidades con intereses, digamos, con un mismo interés, pero desde distintos puntos de vista, ¿sí? Y eso es muy bueno, o sea, yo me voy con expectativa, el trabajo que fue haciendo estos últimos años el Proyecto Mares, en este tema es muy fuerte, es muy importante, generó mucha documentación y generó este tipo de encuentro. El tema es, cuando se termina el Proyecto Mares, ¿cómo seguimos? Porque esta sinergia la forzó, la facilitó Mares. Cuando termine, ¿habrá un Mares 2 o nos tendremos que arreglar y juntarnos las instituciones, las entidades para seguir tratando el tema? ¿Habrá voluntad? Yo espero que sí. Yo me voy con expectativas. Sí, yo me voy contento también. Creo en la democracia. La democracia a partir del 94 es una democracia participativa y esto es participación. Es decir, para lograr normativas estables y que se sostengan en el tiempo y no acumular un conjunto de normas que nadie quiere cumplir, lo mejor es que todos los actores intervengan y sostengan ese régimen jurídico con el accionar de todos los días. Entonces ahí encontraríamos un eje de regulación y control que no es necesario imponer sanciones porque lo natural sería cumplir, ¿no? Porque nos beneficia a todos. Entonces da un poquito de dolor que nos lo tengan que venir a explicar, que no nos surja naturalmente como sociedad esto, lo que decía Juan, se termina esto y ¿qué pasa? Y qué pasa que tendríamos que hablar naturalmente entre todos los sectores, para tener mejor gobernabilidad.
Y ahí seguimos recorriendo entonces lo que dejaron estas jornadas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Veo que está muy atareada, mucha dinámica. ¿Viste? Estamos a full, conocimos a Jesús. ¡Chao, Jesús! Exactamente, lo conocimos a Jesús, lo estuvimos entrevistando. No quiero que te vayas, aguantame para almorzar. Estamos muy contentos. Porque, ¿sabés qué? Ayer en las jornadas hablamos con alguien conocido tuyo. Sí. Con Roberto Anichini. Gran amigo, sí. Gran amigo. Comenzó a trabajar con nosotros. Me dio mucha gratitud que ayer lo haya reconocido. Hoy está en un proyecto de trabajo junto con Sofía Buller, que ambos trabajaron para SESMAR. Y estas cosas, en el inicio, estas cosas que uno va armando sobre la marcha y las va acomodando de acuerdo a cómo van funcionando. Pero bueno, sí, hicimos un alto en el camino que no quiere decir un nunca más. Seguramente le haremos un hasta luego. Claro. Si te acordás a Sabina. Sí. Nada, seguramente cuando el SESMAR bien instalado, como con las expectativas que tenemos, esté funcionando, vamos a requerir de la expertise que ellos tienen en cuanto a esto de el tratamiento de basuras, etcétera, que sí, hay mucha legislación, pero mucha legislación, y Roberto la tiene clarísima. Pero vamos a escuchar. ¿Cómo no? Ahí lo escuchamos. Mi nombre es Roberto Anichini, soy consultor en temas marítimos, me especializo en temas de seguridad marítima y prevención de la contaminación proveniente de buques. Bueno, Roberto, hoy presenta en una jornada bastante especial, particular. Hay muchos actores. ¿Qué primera mirada se puede realizar? En primer lugar, feliz de participar, sobre todo por la convocatoria que ha tenido el proyecto Mares, de integrar al sector público, privado, a ONGs, es decir, a gran parte de los actores que intervienen en la gestión de los residuos provenientes de buques, en este caso en particular sobre basura plástica marina proveniente de la pesca. ¿Es un problema creciente? ¿Es un problema que busca tener algún tipo de solución? Es un problema creciente por dos razones. Primero, porque el desarrollo que ha tenido la pesca en la Argentina en los últimos 40 años hace que haya más buques, más gente y obviamente más generación de residuos. También es un problema creciente por el impacto social que tiene. Es decir, hace 40 años a la gente no le preocupaba ver una botella de plástico o un cabo de material sintético en una playa. Hoy es un tema preocupante para la sociedad. Y la sociedad genera una demanda que mueve las agendas del sector público y del sector privado. ¿Hay alguna solución? ¿Hay algún horizonte que se pueda seguir? Yo creo que, soluciones sí, en algunos casos complejas, pero en primer lugar lo que hay que hacer es poner al problema en su debido lugar y entender lo que genera la pesca en términos de seguridad alimentaria, lo que genera la pesca en términos de desarrollo nacional, lo que genera la pesca en términos de desarrollo social, y poner el efecto negativo de esta actividad pesquera dentro de ese contexto, porque nos permite medir adecuadamente, es decir, considerar el impacto en función de lo que produce, no solo mirar la externalidad negativa, que podría ser un cajón tirado en la playa, sino también integrar en esta discusión las externalidades positivas de bienestar, seguridad alimentaria, desarrollo económico del país, todo eso, todo junto hay que mirarlo, porque si solo vemos el cajón tirado en la playa, nos vamos a enfocar en un aspecto muy limitado de la actividad pesquera, que es una industria legítima y que hace bien al país. Y que tiene sus conflictos y hay que saber resolverlos. Y que tiene sus conflictos y hay que gestionarlos para que ese conflicto genere el menor riesgo posible. Hay herramientas y creo que esta herramienta que se pone en juego hoy de integración de las partes es lo más importante, porque justamente yo estoy aquí involucrado porque hicimos una consultoría con una colega, con la licenciada Sofía Buller, que identificó, entre otras brechas, las brechas de gestión entre distintos actores. Es decir, hay distintos actores que gestionan su proceso.
pero no se logra integrar esto como un proceso de todas las partes. Es decir, en esas uniones en las interfaces es donde existen las peores externalidades. Si logramos gestionar eso, vamos a mejorar el conjunto. Y esta actividad conjunta de distintos actores favorece la resolución de esas brechas. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a vos, un gusto. Y ahí entonces lo escuchamos. Vamos, sí, ahora en un ratito viene. No, déjalo así porque él viene, se va a sentar acá, vamos a hacer el cierre, pero antes, tenemos nuestras entradas. Estas entradas para Alma Española. Tenemos 2. Pasa Luna, se va Luna. Bueno, no. Columna de Laura Luna, teníamos este espectáculo Reevolución, Alma Española, Jessica Fernández, Cine Teatro Auditorium, sábado 15 de noviembre a las 22 horas. Un sorteo para Instagram, un sorteo para Facebook. En Facebook vamos a felicitar a quien se hace de esta entrada, que es nada más y nada menos que Patricia Achu. Patricia Achu se lleva entonces esta entrada para ir a ver Alma Española. Nos está mandando audios, vamos a escucharla después, le mandamos las felicitaciones del caso. Y en el caso de Instagram, muchos anotados, y eso, aplausos, fuertes esos aplausos. 33 participantes. Se hizo el sorteo recién, apretamos el botón, pling, por eso Dana aparecía y desaparecía. Otra vez, ahí estamos. Y quien se gana esta entrada para ir a ver el sábado Alma Española es Franco Vilches. Franco Vilches entonces se lleva la segunda entrada. Aplausos para él. Sí, excelente. Ya hemos sorteado entonces las 2 entradas. Gracias por participar a cada uno de ellos. Vamos a mandar ahí. Vamos a ver cómo se hacen con las entradas. Ahora vamos a estar en la parte logística de esta cuestión. Mientras tanto, les cuento. Mensaje para el señor Jorge Frías. Para mí. Sí. Soy yo. Antes venía y decía, recién termino, nos decía nuestro fantomente. Sí. Recién termino, tuve una semana muy activa, muchos trámites, muchas gestiones. Ahora hice un alto y a la tardecita voy a jugar un rato. Después me junto con los muchachos a cenar. Así que le vamos a mandar un saludo a Daniel, que dice además, saludos para el compañero Jorge Frías y todos los integrantes de la asociación. Firma el siguiente comunicado, Daniel Belmar, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad de Puerto Madryn. Qué bien, y qué activo que está, ¿no? Sí, al 100%. Bien, gran persona. Y es más, ahora preparando todo para el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional. Y hay muchas actividades y me parece que vamos a hacer una transmisión, nos vamos a ir hasta el Centro de Veteranos. Bueno, ¿por qué no? Honrarlos creo que es ya ni siquiera una obligación, tiene que ser parte de la cultura, no olvidarse de esos héroes 649, ¿no? Que lo dieron todo, que para mí, siempre lo digo y lo digo convencido, para mí son los únicos héroes, los verdaderos héroes. ¿Desde qué punto de vista? Que fueron parte de mi vida. No me la contaron, no lo leí en un libro de historia, no me lo contaron en la escuela. Contemporáneo a mi vida. Así que no, a partir de ahí no tiene discusión si fueron cuánto, mucho, poco o nada. Que estas cosas pasan con los héroes, ¿no? Se discuten muchas cosas, la historia la cuentan los que la escriben y cuando se habla del pasado también es difícil terminar de creer al 100%, tenés que ser vertical y decir, bueno, hay que creerlo y punto. Pero esta, de nuevo, no la tuve que leer, fui parte de la historia. Hechos los saludos correspondientes. Bueno, de nuevo en la ciudad de Puerto Madryn. La verdad es que no te esperábamos esta semana, voy a ser muy sincera.
pero es álgido el sector. No tiene paz, ¿no? No tiene paz. ¿Qué pasó? O sea, nosotros hoy les comentábamos, o sea, en menos de 24 horas cambió todo el escenario político y todo el escenario que hace al sector pesquero en la provincia del Chubut. Recién medio como que me enojé un poquito, ¿no? Cuando uno ve cuáles son las comisiones que son parte de la legislatura y no ve la palabra pesca ni intereses marítimos por ningún lado, es como que te da cierta cosa, ¿viste? Como diciendo, ¿y? Voy a hacer como hacen los grandes conductores y demás. Sí, bienvenido. Estos programas de chisme, qué sé yo. De chisme. Me están informando, pero necesito retirarme porque es un audio. Me voy a retirar 5 segundos mientras vos haces la introducción de lo que querés hablar, porque la legislatura está que arde. Bien, entonces yo tomo la posta y les cuento por qué Jorge Frías en estos momentos se levanta y se retira del estudio. Nosotros les decíamos, a partir de estas exposiciones e incluso de esto que se dejaba al descubierto, ¿no? Estos 5 permisos que tiene la empresa Red Chamber o que tenía la empresa Red Chamber y cómo es la parte administrativa y que podría estar hablándose de unos 5 permisos inactivos, técnicamente caducaron, fue lo que dijo el diputado provincial Emanuel Colinier. Entonces, a partir de esos 40 permisos que tiene la provincia, hay 5 de ellos que no tienen, o que por lo menos no se sabe quiénes son los permisionarios. Y acá también se encuentra la figura de Red Chamber que... ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar con esos 5 permisos? Y el movimiento se da, no solamente se dio en el Ejecutivo al inicio de esta semana tan convulsionada, sino que también hay un traslado hacia la legislatura. Una legislatura que tiene la potestad de legislar y por lo tanto determinar qué es lo que ocurre con estos permisos. ¿Por qué tiene esa potestad? Porque lo establece la ley, la normativa. Y es ahí entonces donde cambia el escenario, se dirige hacia la legislatura de la provincia del Chubut y mientras esto ocurre, cada uno de los sindicatos e incluso de los trabajadores del sector, las cámaras también, están teniendo reuniones en forma constante para saber qué es lo que se va a determinar, cuál va a ser la posición a adoptar por los legisladores, ya sea de la oposición o bien del oficialismo. ¿Cuál es la postura que va a adoptar el Ejecutivo provincial en torno a esta situación en particular? ¿Qué ocurre con las causas o con las denuncias que se están realizando en el ámbito judicial, no solamente nacional, sino también internacional, de Red Chamber? ¿Qué es lo que ocurre con Profan? Un Profan que a través de la empresa de pesca de Deseado, ¿sí?, está solicitando desde hace un tiempo que se le entreguen los activos como se habían comprometido desde el gobierno, para poder trabajar, para poder tener materia prima, salir a pescar, tener materia prima y poder procesarla en la planta. Todo esto se lo fuimos contando en ProAsur a medida que fueron pasando los días, las semanas y los meses. No hablamos de años porque hace poco que estamos al aire, pero también quienes estamos en la actualidad y en la coyuntura, hablamos sobre esta situación en particular. ¿Qué es lo que ocurre con Alpesca? ¿Qué es lo que ocurre cuando cierra Alpesca, cuando se entregan, cuando el gobierno se hace cargo de la empresa, cuando pide que por favor no se retiren al 100%, bajen las persianas y se vayan dejando muchas personas sin trabajo, sino que se empieza lo que hace a la expropiación, el cambio de titularidades entre unos y otros, y es por eso que hablamos de tantos tomos. Ya no son capítulos, son tomos alrededor de una empresa en particular. Pero esa empresa tiene permisos. Y esos permisos tiene el gobierno de la provincia del Chubut, el Estado chubutense, tiene que gestionarlos. Entonces es ahí en donde se da toda esta situación en la provincia del Chubut, que obviamente no solamente tiene la mirada de toda la región patagónica, sino al mismo tiempo de la República Argentina,
porque hay contratos y convenios que firmó la República Argentina con Estados Unidos, y ahí hay otro inconveniente también diplomático, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre a nivel internacional? Donde hay una presentación en un juzgado civil en donde se denuncia, ¿sí? Donde se denuncia por parte de Red Chamber a la empresa Profan, y dentro de su articulado, de su fundamentación, no articulado, sino fundamentación, aparecen otras denuncias que después cobran un interés nacional e internacional y que ven a determinados funcionarios, o por lo menos nuevamente esa neblina, esa bruma, llega al sector, en este caso en particular. Estas horas son fundamentales. Nuevamente se llega a un fin de semana donde la actividad, no solamente a través de los celulares, sino también reuniones o no, pueden llegar a tener lugar en la provincia del Chubut. Lo que es la, en un principio. Lo que es la habilidad de la expertise y la habilidad de los profesionales, ¿no? Qué habilidad para estirar y estirar. Muy bien, ¿eh? Bueno, es que hay mucho para hablar. Gracias. Bueno, tanto hay para hablar que acaba de terminar una reunión en la legislatura con los gremios, que ya a esta altura, con tanto ruido, entendemos, algo ya habíamos anunciado en unos comunicados que se hizo de manera conjunta la semana pasada, y también nosotros emitimos uno en la misma línea, reclamando de alguna manera que se convoquen a reuniones a todos los gremios para tratar esta cuestión de Red Chamber, o la ex Alpesca, como se quiera, o Profan, porque ya el culebrón es tan grande, sí, que entre la cantidad de dueños, la ida, las venidas, no terminamos más. Bien, en este momento se están retirando de la legislatura en Rawson en los gremios Asociación de Capitanes, el Siconara, la Estía, el SOMU. Se están retirando, y que mantuvieron una reunión con los legisladores, porque ahora me autorizaron, el compañero Jorge Maldonado me autorizó a dar lectura a este documento, que lo van a hacer público en minutos. Ahí te compartimos el crudo para que des lectura. Me parece más correcto que nosotros estemos tratando de describir algo que se consensó con todos los gremios, porque cuando la problemática afecta a los trabajadores, ya no es un problema de negocios empresariales, si compro un barco, si compro un permiso, si me queda una planta. Hasta ahí todo bien, y en esa los trabajadores no entramos. Pero en estas idas y venidas, en el medio están los trabajadores. Hay capitanes en los buques, hay conductores en los buques, hay marineros, y están los trabajadores de la planta. Entonces ahí sí es donde, sin lugar a dudas, juntos demandamos ser parte de lo que se debata en función de dar solución y tranquilidad a los trabajadores. ¿Puedo dar lectura? ¿Se puede directamente doy lectura o lo mostramos? Directamente. Bien, vamos a dar lectura entonces. Dice: al señor gobernador de la provincia del Chubut, a la honorable legislatura de la provincia del Chubut, al Poder Judicial de la provincia del Chubut, en cabeza del Superior Tribunal de Justicia, diputados y senadores nacionales electos de la provincia del Chubut, intendentes de localidades afectadas. Chubut, 14 de noviembre. Las asociaciones sindicales abajo firmantes y que representan a los trabajadores de la actividad pesquera de la provincia del Chubut, queremos poner en su conocimiento que ante las marcadas desprolijidades en torno a la rescisión contractual llevada a cabo por la provincia del Chubut en cabeza de su poder ejecutivo con la firma Red Chamber Argentina Sociedad Anónima ex Alpesca, el posterior contrato de arrendamiento con opción de compra suscripto por la propia provincia con la firma Pesquera Deseado SAO, perteneciente al grupo Profan, de estos bienes patrimonios de todos los chubutenses, y que pese a que su cláusula de confidencialidad hoy es de público conocimiento, al intento fallido de querer por parte del Poder Ejecutivo modificar
entre gallos y medianoche la ley provincial de pesca, queriendo emitir 2 nuevos permisos de pesca sin contar con ningún tipo de análisis biológico ni participación de ninguno de los actores de la actividad, las presuntas denuncias que aparentemente existen en Estados Unidos sobre esta circunstancia y la clara intención del gobierno provincial de querer a toda costa y sin importar el perjuicio que a la actividad y a las fuentes de su trabajo de su accionar están causando, avanzar ahora en la descabellada idea de dejar sin efecto el contrato de arrendamiento con opción a compra antes mencionado y regresar todo a la empresa Red Chamber, sociedad anónima, empresa esta última que el propio gobierno rescindió su contrato por marcados incumplimientos, siendo ello expuesto no solo por la propia rescisión contractual, sino incluso por los propios comunicados y anuncios del propio gobierno en todos los medios de comunicación. Y la grave crisis evidenciada que esta actitud conlleva en torno a la seguridad jurídica, la calidad institucional que nuestra provincia está poniendo en jaque, nos vemos en la necesidad, nuevamente, de solicitar se convoque a una reunión y, en su defecto, evaluar la posibilidad de generar una mesa de diálogo pesquera en torno a consensuar las acciones a seguir y, en definitiva, darle una solución al evidente conflicto que está atravesando la provincia en torno a la cuestión en detalle. En esta idea de evitar a toda costa un conflicto social que ponga en riesgo el desarrollo de la temporada de pesca y afecte la paz social, solicitamos a nuestros legisladores provinciales, en su obligación de representar a todos los chubutenses, nos convoquen a una reunión para exponer nuestra preocupación y, en definitiva, el daño que este accionar está causando en la actividad y todos los trabajadores del sector que se pueden ver afectados y buscar las soluciones que existen y pueden evitar el no querido conflicto social. Fue dicho. Bueno, es lo que venimos hablando con los compañeros. O sea, hay tanto ruido que al final somos uno de los eslabones involucrados, porque al principio es una cuestión entre una expropiación arrastrada que debe tener sus irregularidades seguro, porque no soy abogado, pero una expropiación sin dudas tiene que tener un carácter transitorio, tiene que haber normativa, leyes que cumplir, y acá parecerá, no lo sé el por qué, pero cuántos años pasaron y esto sigue de esa manera. La empresa, la lógica indicaría que una expropiación sea para evitar un daño mayor, en principio, y posteriormente volver a que esta empresa vuelva a los privados, no que permanezca en el Estado. Si no, es una empresa estatal. Claro. Entonces, como tal, tenemos derecho todos los ciudadanos, si la empresa es estatal, como podríamos digo burdamente, ir a tomar mate al parque de la empresa como vamos a una plaza. Entonces, yo creo que en el cumplimiento de la legislación, esa empresa, este gobierno o el anterior, estoy hablando burdamente, debió convocar a privados para que recuperen esa empresa y vuelva a trabajar en la normalidad como cualquier otra empresa, abriendo pliegos, no sé cómo es el procedimiento para que eso ocurra, pero no es normal, creo, o no está bien que una expropiación sea de carácter permanente. ¿Cuántos años pasaron? Totalmente. Bien. Esos cerros, imagino yo, que son los que generan estas idas y venidas, 2 o 3 dueños reclamando serlo, ahora que la empresa va para un lado, que la empresa va para el otro. Hasta ahí decía, entendemos nosotros que son cuestiones del orden privado, sí, y que nosotros éramos simples espectadores. Ahora nos estamos enterando por los medios que esto es un desastre, que hay denuncia, que esto y aquello. Tuvimos una reunión, y esto sí, aquí me quiero parar con todo respeto, y la asociación es una organización de trabajadores que no es de poner palos en la rueda a ningún gobernador, ni al presidente, ni al intendente. Estamos
La mayoría eligió, la mayoría de los ciudadanos eligieron, y en esa línea uno tiene que acompañar. Obviamente no aplaudiendo todo, porque sí nada más, pero con objetividad. Ahora, el gobernador nos convocó el lunes pasado a una reunión y la sensación que nos quedó es que los gremios estábamos oponiéndonos a que se dé trabajo a trabajadores, que les está faltando, por esto de no estar de acuerdo con la emisión de permiso de pesca. Esa es la sensación que quedó. Por supuesto que no la comparto, y en un comunicado de la asociación que emitimos lo decimos con claridad. Lo que pedimos es esto, que nos informen directamente ellos, no que tengamos que enterarnos por los medios. Claro. En el medio hay familias que están pendientes. Los capitanes que estaban en esa empresa esta temporada, que fue corta de por sí, fue más corta para ellos, amarrados en Buenos Aires, amarrados en los puertos donde se encontraban, sin trabajar por todas estas cosas que no se sabían si se podía, si no se podía, si autorizaba. Bueno, dijimos basta, y ahora que estamos viendo que se afecta directamente a las distintas familias, los trabajadores de las plantas, los procesadores, los tripulantes, fuimos a pedir que ser parte de las conversaciones, de las negociaciones, en cuanto a lo que involucra a los trabajadores. A los trabajadores, no nos interesa claro. La parte comercial, ni todas esas cuestiones son ajenas a nosotros. Es una cuestión entre privados, ahora en algún ámbito, en otros entre el Estado provincial y la concesión, pero se empieza a afectar a todo lo que es la planta de trabajadores, que no es solamente un sindicato, son de todos los sindicatos presentes. Claro, de todos los involucrados. A ver, por más que hoy esos barcos no están en actividad porque la temporada terminó, los compañeros que están a bordo de esos barcos están mirando ya la próxima temporada de qué va a ser de sus vidas. Si esto termina en un desastre jurídico, porque ahora interviene también, entendemos, la justicia, y esto no da previsibilidad, genera una incertidumbre enorme. Entonces, bueno, aquí logramos consensuar con los gremios, con Jorge Maldonado, con el resto de los gremios, y plantarnos. Y que incluso tiene que ver con esta próxima temporada, que es la temporada en aguas chubutenses, porque hay permisos que son de la provincia del Chubut, porque hay trabajo. Bueno, ahí está la otra problemática. El sector empresario también tiene cosas que decir, por eso han emitido notas, comunicados, fijando posición, pidiendo explicaciones, oponiéndose a la entrega de los permisos. Fernando Álvarez hizo lo propio de manera individual, acompañando las cámaras, pero también diciendo lo propio. Acá nadie se opone a generar trabajo. Lo primero es el recurso pesquero biológicamente resiste un incremento de esfuerzo pesquero. Eso es sine qua non, una condición sine qua non. O sea, no se puede decir doy un permiso 3, 4, 5 porque sí nada más. Ni con ninguna excusa transitoria. Si excusas transitorias va a haber todo el tiempo. Claramente tenemos que interpretar que ha habido un yerro en la gestión llevada adelante que parecería que no era tan importante, terminó en este desastre. O sea, no haberlo conversado oportunamente, consensuado, haber medido a quiénes y en cuánto afecta una cosa u otra, termina en este desastre, con cambios de dirección en cuanto al proyecto. Y entonces nosotros no nos estamos oponiendo a que haya más trabajo. Si biológicamente se puede, pero por nosotros entreguen 10 permisos, no 2. Porque eso son más barcos, más trabajo para la gente, más capitanes, más conductores, más marineros y mayor recurso para procesamiento en tierra. Ahí discuten las empresas. Ahí esa discusión se la dejamos a las empresas. Nosotros medimos el impacto en los trabajadores, pero las empresas tienen cosas para decir, como ¿por qué se le va a otorgar 1, 2, 3, 4, 5 permisos? ¿Con qué criterio? Porque yo levanto la mano, yo empresa levanto la mano, digo, estoy acá hace 10 años, 15 años, 20 años generando trabajo, producción para la provincia, y quizás no tengo hasta la posibilidad de operar con permiso de pesca en la provincia de Chubut. Lo puedo hacer en Nación y no en la provincia. Es decir, tengo mis buques aquí, desembarco lo capturado en Puerto Madryn, lo proceso en las plantas de Puerto Madryn,
pero no puedo pescar en la provincia. Claro. ¿Sí? Lo pesco en aguas nacionales, no en la provincia. O sea, esa es una discusión que sin duda inquieta a los empresarios. Incluso el propio Damián Santos hace poco explicaba en una de las entrevistas que cuando estuvieron los permisos, los últimos permisos que se otorgaron a través de la provincia, una presentación de proyecto. O sea, no era que cualquiera y a dedo se lo iban a entregar. Es más, él dijo, a mí no me lo dieron, porque entendieron que mi proyecto no era viable para ese permiso. Ahora, si se crean nuevos permisos, o estos 5 permisos que técnicamente supuestamente quedan en esta situación. En el limbo. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Se va a llamar nuevamente a ese mismo proceso? ¿Qué solución? Y ahí es donde estamos todos. Y otro dato que me parece interesante de esta semana, Jorge, es que cuando pedíamos, o por lo menos decíamos, bueno, un permiso de pesca, ¿qué implica? Más allá de lo que tenés que pescar, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo implican? Bueno, y nos decían, entre 100 a 120. Sí, directo, ¿no? Y yo siempre tengo una mirada diferente a eso, porque eso se mira de manera neta. ¿Me explico? Y la verdad que el alcance de la industria pesquera no sé si es mensurable. No sé, porque en algún lugar de la Argentina alguien está comiendo un pescado. Y no tiene nada que ver con el puerto, no tiene nada que ver con las ciudades portuarias. A lo largo y a lo ancho de Argentina, alguien está comiendo pescado. Alguien tiene una pescadería en cualquier ciudad, aunque sea la única, porque tampoco vamos a decir que hay 200 pescaderías, porque no tenemos la cultura de alimentarnos, por eso se exporta el 95%, ¿sí? Pero el alcance es infinito de quien fabrica algo para las plantas, cualquier servicio. Pero bueno, vamos a poner que ya ese número que han dicho es más que suficiente, ¿no? Ya lo creo. Va a ser un fin de semana movido. Nosotros quedamos a expectativas, según me transmitía el compañero Maldonado, de que los legisladores convoquen a las partes, juntos, separados, como ellos quieran, porque siempre empezamos con estos juegos, como ellos quieran, pero nosotros tenemos derecho a demandar eso en nombre de quienes representamos y es lo que demandamos. A esta altura es demandar y tratar de evitar conflictos, porque, a ver, todos creemos que tenemos dueños de algo de este negocio, todos somos dueños de un pedacito del mar. Y esto por ahí nos lleva a esas conflictividades. Acá yo creo que nadie es dueño del recurso mientras está debajo del agua, está con vida. Cuando se lo extrae, ya tiene dueño. Tiene los empresarios inversionistas, tiene los trabajadores que llevan adelante la tarea, y el Estado. Y el Estado que pone la manito, es lo único que pone, para cobrar los impuestos a los empresarios y a los trabajadores. Entonces, digo, no podemos seguir siendo convidados de piedra mientras todas estas cosas pasan por nuestras caras, no tenemos respuesta para darles a los compañeros. Yo puedo apoyar esto para un lado o para el otro. Tengo representados en ambos lados. Claro. De los dos lados me están pidiendo respuestas. Si no se le devuelve los permisos a Rechamber, tengo problema con los capitanes que están en Rechamber. Si se le continúan con Profan, los capitanes que están en Profan van a decir, o en las empresas, Profan es una empresa muy grande. Exacto. Porque, es uno de los gigantes. Uno de los gigantes en la industria, en Europa, y acá trabaja con Pesquera Deseado o otras denominaciones. Bueno, los compañeros que están en Pesquera Deseado me dicen, bueno, esto es bueno para nosotros, va a haber más trabajo. Esto es lo que hay que terminar, con esta incertidumbre y definir esta situación para poder trabajar con tranquilidad. Los empresarios decidieron la semana pasada no empezar a pescar en Rawson, con esta visión de yo soy el dueño del mar. No, también es un error. Si salimos del diálogo, nos perjudicamos todos. Perdemos el diálogo, nos perjudicamos todos. Yo convoco a eso, al sector empresario, a que fije su postura, a que demande sus derechos, pero los trabajadores también tenemos que fijar una posición y reclamar nuestros derechos. Jorge, muchísimas gracias. ¡Qué cierre de semana! Bueno, así llegamos al final de esta edición de ProAsur. Aldana Marín, Diego Lizarazu, Jape Polich, adiós, nos vemos la semana que viene. Dana Luna,
Será hasta la semana que viene. Adiós. Y ahora tenemos a Jesús. Y ahora tenemos a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Una bendición. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde atiende? En Madrid. Quien les habla, Cintia Vienes. Nos vemos el lunes. Si hay más información, sigan nuestras redes sociales, nuestro portal. Somos uno de los medios del sector. Nos dedicamos y somos el primer streaming en la industria, que se dedica a la industria pesquera y naval. Y estamos presentes también en todas estas temáticas. Chau, chau. Hasta el lunes.